Hola, ¿qué tal estáis? Hace poco nos fuimos de compras juntos en las rebajas de verano de Steam y os pedí una cosa, que votarais a cuál de todos aquellos juegos debía jugar aquí, en el canal. Pues ya tenemos ganador. Con un 28,6% de los votos, aunque la cosa estuvo bastante repartida, os habéis decantado por The Interactive Adventures of Dog Mendoza and Pizza Boy. Es una aventura point and click del estudio argentino Okam Studio y salió en 2016, pero en realidad nace de una novela gráfica del portugués Filipe Melo y el dibujante Juan Cavia, publicada nada menos que por Dark Horse. Vamos a dar nuestros primeros pasos, a ver qué tal se da. Intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal estáis? Tenemos aquí abierto The Interactive Adventures of Dog Mendoza Pizza Boy, que vaya título tan largo, es complicado de decirlo. Y bueno, este es el juego que habéis elegido vosotros de todos los que compré en aquel vídeo de hace un par de semanas de las compras de Steam durante las ofertas de verano. Así que lo habéis elegido vosotros, ¿vale? Lo tengo aquí abierto, así que vamos allá directamente a iniciar nueva partida. ¿Recuerdas esas historias de monstruos que escuchaste desde niño? Bueno, todas estas historias eran ciertas. Y todas viven aquí, en esta ciudad abandonada por Dios. Lisboa, Portugal. Un lugar donde las pesadillas se ocultan justo por detrás del rabillo del ojo. Donde el aire es tenso con el rotundo sonido de pasos que no pertenecen a nadie. Donde cada sombra tiene ojos que tiemblan, invisibles a... Dog, ¿con quién hablas? Pizza Boy, no interrumpas mi introducción. ¿No crees que tenemos asuntos más importantes que atender? Oh, sí. ¿Y cómo es que nos metimos en este lío? Realmente no tengo idea, explícamelo como si tuviera 5 años. Bueno, era un día normal en la oficina cuando alguien llamó a la puerta. ¿La oficina? Aburrido. Empieza con una persecución en automóvil, perdón. ¿Una persecución? ¿Qué? Está bien, empecemos con una persecución. Sport y cola. Dog, no puedo creer que me hayas arrancado la cabeza. ¡Otra vez! No es mi culpa, te confundí con otra gárgola. Todos ustedes se ven iguales. Eso es racista. Chicos, ¿por qué no nos concentramos en manejar? No me digas cómo hacer mi trabajo, Pizza Boy. Vale, ¿podemos hacer ya algo? A ver. Si no detenemos a estas gárgolas, terminará el ritual. Y luego todo el mundo será engullido por las llamas de un demonio antiguo. No es que todos los demonios sean malos, claro está, ¿cierto, Pazuzu? Esta no dice nada. Ah, que esta es una demonio, sí, sí. Todo esto es culpa tuya, Eurico. Si no hubieras estropeado nuestra emboscada, nada de esto hubiera pasado. Deberías haber seguido entregando pizzas. Mi trabajo era mucho más fácil sin que estuvieras entrometiéndote. Lo dice el hombre lobo que pudo haberse transformado y haber terminado el aquelarre allí mismo. Cierra la boca, Pizza Boy. Ese plan carece de elegancia. Aquí nos siguen tirando cajas. Mira, Doc, estoy un poco casado de ser el blanco de las bromas y tu chivo expiatorio. ¿El blanco de las bromas? Ese es el papel de nuestra pequeña gárgola. Gracias, chicos. Siempre me hacen sentir una parte importante del equipo. Me siento incluso mucho más incómodo que el demonio de 6000 años atrapado dentro del cuerpo de una pequeña niña. Y la niña no dice nada. A ver, ¿ya puedo disparar o qué? Ok, Pizza Boy, creo que los tenemos. Demuestra que no eres un completo inútil y acaba con ellos. Enciende ese cóctel que dejé en el asiento trasero y hazlos volar. Ahí voy, Dog. Vale. Ya por fin tenemos el control. Pues nada, esto supongo que será tutorial de cómo usar el inventario, ¿no? Tenemos aquí el mechero, el encendedor con el cóctel Molotov. Está encendido. Y ahora, a ver, el inventario, ¿dónde está?
Vale, sí, pero ¿cómo accedo a la chaqueta? A ver, a ver. Ah, está aquí, madre mía, no ve... No veía la chaqueta, mira, fijaos, es el puño este que asoma aquí a la derecha. Joder, no me había fijado. Vale. No. Sí, ahí está. Tiramos el cóctel molotov a las gárgolas y sale ardiendo el camión. Soy Doc Mendoza, bostas de basilisco, y todos ustedes son culpables de romper el código. Y aquí empieza el juego. Bueno, como sabéis, esto es una adaptación de una serie de cómics, novelas gráficas de Felipe Melo, que es un escritor portugués, pero el dibujante es Juan Cavia, que es un dibujante argentino, como el estudio que ha hecho este juego. Hasta aquí llega el glamour de trabajar con un aprendiz detective del oculto. No creo que ese sea el sonido que hace una cesta vacía. Haz lo que te digo o reduciré tu salario. ¿Qué salario? Exactamente. Hay alguien en la puerta. Si es por la renta otra vez, di que no falo español, hasta que se vayan. Parece una chica, quizás sea un caso. ¿Una chica? Rápido, Pazuzu. Ah, no, es Pazú, perdón, había leído Pazuzu como el demonio del exorcista. Es Pazú. Tenemos trabajo que hacer. Aparenten estar lo más relajados posible, pero no tanto como yo, claro está. Hola, mi nombre es Nadia. ¿Cuál de ustedes es Doc Mendoza? Esa sería yo, dulzura. ¿Y qué es lo que trae una flor tan delicada como tú a un lugar tan humilde como este? Leí que usted es un detective del oculto y estoy pensando que tal vez estaría necesitando de sus servicios. Dime, cachorrita, ¿cuál es el problema? ¿Un poltergeist, zombies, vampiros, gárgolas revolviendo su basura? Estoy asustada y ni siquiera estoy realmente segura de lo que sé. ¿Crees que una maldición pueda atraer a las personas de la muerte? Quizás puedan ayudarme a descubrir qué tan profundo es esto y qué tan peligroso. Esa clase de trabajo tiene nuestro nombre escrito por todos lados. Cuenta con nosotros. Ajá. Nos gustaría hacerte unas preguntas primero, antes de tomar el caso. ¿Te encuentras en alguna clase de peligro? No lo creo, estoy asustada, pero todavía no sé si corro alguna clase de peligro. ¿De quién o qué estás asustada? Algo me pasó, me resulta difícil ponerlo en palabras, pero tal vez esté necesitando algo de ayuda. ¿Qué clase de trabajo es este? ¿Uno de vigilancia? ¿Uno de guardaespaldas? ¿Quieres un exorcismo? Tantas opciones, es abrumador. Puede ser que haya venido al lugar incorrecto. No sé si un detective es lo que necesito. ¿Qué? No, Pizza Boy, tú y tus preguntas aburridas. No me lo eches a perder. Quiero decir, no nos lo eches a perder. Son negocios. Conocer a un nuevo cliente es casi como una interrogación. No solo necesitas saber por qué llegaron a tu puerta, sino también todo aquello que pueda ayudar al caso. A veces hay detalles que la gente oculta sin querer. A veces ellos no se atreven a contar toda la verdad. Haré lo mejor que pueda con esta nueva cliente, aunque creo que Dog me lo echará a perder. Recuerda, todo se trata de hacer las preguntas correctas y tener la reacción adecuada a las respuestas. Esto les sacará la verdad. Ahora tengo que volver a esas preguntas para ver qué tanta información puedo recabar. Vale. Hay mucho texto, ¿eh? Me voy a quedar sin voz. Pregunta si está en peligro, quién o qué te trajo hasta aquí, pregunta por el trabajo. Vamos a preguntar por el trabajo, para conocerlo un poquito mejor. ¿Qué clase de trabajo es este? ¿Uno de vigilancia? ¿Uno de guardaespaldas? ¿Quieres un exorcismo? Esto ya lo hemos... Vale, esto es lo mismo. Vale. La respuesta era más o menos la misma, pero ahora tenemos opciones de respuesta. Empatizar, confrontar, provocar. Haz otra pregunta. Vamos a empatizar. Mira, sea lo que sea, estoy seguro de que le encontraremos la vuelta. Estamos aquí para ayudar, pero para eso necesitamos que hables y nos digas qué pasó. Creo que estoy involucrada en alguna clase de maldición gitana. ¿Maldición gitana? No existe tal cosa. Dog. Ajá, quiero decir, seguro, lo rompemos todo. Maldiciones, artefactos, pactos, si puedes hacerlo, nosotros podemos romperlo. Puedo ver que no me crees, pero está pasando. Sé lo que escuché. He visto una maldición gitana con mis propios ojos. Perdón.
De hecho, creo que la he estado viendo toda mi vida, pero me he dado cuenta ahora de qué estaba sucediendo. Y es peligroso, ya no me siento segura. No, claro que te creemos. Como dice nuestro lema, satisfacción garantizada. Tómalo del mismísimo perro alfa. Así que ella cree que hay una maldición gitana involucrada y lo escuchó de alguien más. Al menos eso es algo. Vale, me voy a quedar sin voz, ¿eh? Pregunta si está en peligro. Bueno, ya hemos inspeccionado la opción del trabajo, que has estado aquí. Ya nos ha contado cosas. Venga, vamos a ir de abajo arriba. ¿Quién o qué te trajo hasta aquí? No sé si he pulsado la opción buena. Yo creo que he pulsado sin querer la primera, pero bueno. Vamos a empatizar otra vez. Seguro, si crees que eso es lo que es, estamos contigo un 100%. No seas condescendiente conmigo. No tengo 5 años. Ah, eso no salió bien. Es que yo creo que he pulsado esta sin querer. Voy a pulsar otra vez. No lo creo, estoy asustada, pero todavía no sé si corro alguna clase de peligro. Es decir, la cosa es que está acechándome no me ha hecho ningún daño todavía. Vamos a provocarla. ¿Pasa algo? ¿Asustada de verte como una miedosa frente a los chicos grandes? ¿Y cuál es tu excusa? ¿Te metes con las chicas porque estás muy asustado de no parecer lo suficientemente macho frente a tu jefe? Hostias, ¿cómo me la ha devuelto? Me la ha devuelto, vamos. Sí, señor. Eso no salió bien. Bueno, vale. Pues vamos a probar. Voy a saltarme esto. Vale, pues provocar, confrontar. Si no estás en peligro, ¿por qué estás aquí? Como ya lo mencioné, estoy asustada. No sabes quién está detrás de esto. Además, yo no creo ser la que está en peligro. Esta amenaza se extiende mucho más allá de mí. ¿Quién está en peligro? No lo sé. Creo que mucha gente corre peligro, pero no sé quién es exactamente. ¿Puedes al menos nombrar uno? Sabiendo lo que sé, podría ser cualquiera. Oh, Pizza Boy, claramente no sabes cómo tratar a una chica, y esa es la razón por la cual morirás solo. Tengo una novia, se llama Ana. Sí, seguro. Entonces, alguien más está en peligro. Si Doc no me hubiera interrumpido, tal vez habría sacado algo. Pues el texto va a veces un poco rápido, me cuesta... Es que hay mucho texto. Vale, entonces, el trabajo hemos preguntado. Preguntar si está en peligro, ya lo hemos hecho, pues nos queda esta. ¿De quién o qué estás asustada? Algo me pasó, pero resulta difícil ponerlo en palabras, pero tal vez esté necesitando algo de ayuda. ¿Crees que algo puede volver de la muerte? Vale, empatizar, creo que no había funcionado, ¿no? Vamos a confrontar. Si algo de hecho ha vuelto de la muerte, ¿por qué habría de perseguirte? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo vine aquí por un problema y ahora quieren culparme por esto. ¿Cuál es tu problema? Deja de molestar la Pizza Boy. ¿Acaso no puedes ver que ya tienes suficiente estrés? Válgame. Vale, pues nada. Pues va a ser... a ver, saltar esto. Hemos confrontado, ¿verdad? Vamos a provocar. Por favor, dime que no son zombies. Es un cliché muy grande estos días. Tú sé que es verdad. ¿Qué tal fantasmas? Un fantasma vengativo. ¿Eso sí despertaría su interés? ¿Fantasmas? Como los de Sábana Blanca y Grilletes. No, se parece más a un horror viviente, ocultándose tras una máscara, desgarrando la noche con su voz estridente. En nuestro oficio las cosas con máscaras no son sobrenaturales. Generalmente son conserjes, operadores de toboganes de agua o monjas. No te reirás cuando los cuerpos se empiezan a amontonar y ellos regresen. No creo que ninguno de nosotros esté a salvo con ella cerca. Tal vez no sean la gente adecuada para este trabajo. Vamos, nena, no te dejes asustar por este tipo. No es muy inteligente, pero no pretende ser irrespetuoso. Soy el hombre perfecto para el trabajo, ¿sabes? No importa qué trabajo sea.
Yo creé el código, una guía de reglas que mantiene al mundo paranormal y al humano separados. Así que tú sabes, tengo experiencia, si sabes lo que quiero decir. Entonces estamos enfrentándonos con un fantasma, una mujer fantasma además. Pero ¿quiénes son los sellos que ya mencionó? Me gustaría que Doc me dejara dirigir esta entrevista. Resúmelo. Bueno, veamos qué hemos aprendido hasta ahora. Hay un fantasma que podría estar detrás de alguien. Y este fantasma podría estar relacionado con una maldición gitana. Lo siento, pero todo es demasiado ambiguo. No creo que podamos hacer un caso de esto. Lo siento, pero no soy yo quien está siendo juzgado aquí. Quiero saber si son merecedores de mi confianza. Su trabajo es sacar a la luz lo que me pasó no solo a mí, sino que también a todos los que están involucrados. En cuanto al resto, lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué quieres decir? ¿Esa fue una amenaza? Bueno, escuché suficiente. Tomaremos su caso. Adorable señorita, discutiremos los detalles en la cena. Privadamente. Este es un golfo, ¿eh? El Mendoza. Doc, creo que ella me acaba de amenazar. Tonterías, Pizza Boy. La llevaré a cenar ahora y tal vez a ver una película para liberar el estrés. Y quién sabe, quizás hasta paremos a tomar un helado. Joder, va rápido Doc Mendoza. Recuerda, chico, no hagas enojar a una gitana o todo lo que amas se pudrirá dentro de ti. Mira cómo se la lleva. No nos esperen despiertos, pero bueno. Pero ¿esto qué es? Minutos después. Hey, esto está terriblemente callado y pacífico. De hecho, se siente bien. Me pregunto qué es lo que está faltando. Debería levantar ese teléfono. Venga, ya tengo el control, ¿no? A ver, ¿puedo caminar? Sí. Como veis hay mucho texto, también hay toma de decisiones o más bien de cómo aproximar los interrogatorios. A ver, voy a coger el teléfono, si no va a estar sonando todo el rato. A ver, usar, típica rueda moneda de acciones. Oficina de investigación paranormal, ¿en qué la puedo ayudar? Pizza Boy, necesito tu ayuda ahora, es una emergencia. Doc, ¿hace cuánto que no nos vemos? Esto no es tiempo para formalidades, Pizza Boy. Ven y ayúdame. Estoy en el Motel Romero. Ven rápido y trae a Pazú. Hay una maldita maldición gitana en este lugar. Ok, pandilla, nos dirigimos al Motel Romero. Parece ser que Doc se metió en alguna clase de problema. Motel Romero. Bueno, de momento no he podido hacer mucho, ¿eh? Digo, me refiero a nivel jugable, ¿eh? O sea, no he podido inspeccionar mucho la escena tampoco. Eso sí, gráficamente lo que es el estilo de dibujo es exquisito, vamos, se ve muy bien. Igual que las novelas gráficas, que los cómics, se ve, vamos, el estilo de dibujo y el detalle es enfermizo, se ve espectacular. Vale, aquí sí que tengo ya que tengo el control, ¿no? Vale, bien. A ver, las animaciones, bien, normalitas. Un poco sencillitas, ¿no? Se mueven los brazos y un poco las piernas y tal. Vale, entonces, esta es la cabeza de Gárgola, que debe ser como la parte cómica de todo este grupillo. Esta es Pazul, que es el demonio de 6.000 años encerrado en el cuerpo de una niña que está ahí fumando. O sea que tiene gracia. Luego Pizza Boy o Eurico, que es el nombre, somos nosotros. Y Doc Mendoza es el detective jefe, que además es hombre lobo, por lo que ha dicho en la conversación. Vale, a ver qué podemos hacer. Vamos a hablar con Pazul. Apúrate, necesitamos rescatar a Doc. No dice nada. Tienes razón, creo que puedo manejar esto yo mismo. Vale, vamos a hablar con la gárgola. ¿Doc está bien? Por un momento olvidé que era lo que había venido a hacer. Voy a ver cómo se encuentra. Vale, tampoco... Hay guardado automático. No sé si habéis visto aquí arriba el símbolo de guardado. Vale, ¿qué más? Cementerio. Este es el inventario. Recepción. Voy a ir primero a recepción, para ir un poquito al grano, ¿no? Para ir directo. Supongo que vino por el gordo. Sí, ¿no ha roto nada todavía?
No, está bien quietecito. Puedes verlo por ti mismo. He's in front of the telly. Debí haberlo visto antes. Uy, está ahí encerrado en la jaula. Así que ahí estás. ¿Qué te pasó? Estoy en una jaula, Pizza Boy. Creí que eras lo suficientemente inteligente como para notarlo. Te podrías haber transformado en un hombre lobo y liberarte. ¿Por qué no lo has hecho? Estoy ocupado contemplando todas las malas decisiones de mi vida, como contratarte. Además, la jaula está hecha de plata sólida. Los hombres lobos son mortalmente alérgicos a la plata. Entonces, ¿quieres que eleve la jaula? Oh, te llamé porque están pasando Candle Cove y no puedo encender la televisión. Pero podrías hacer eso, ya que estás aquí. No esperaba que fueras de ninguna ayuda, pero tal vez puedas liberarme y entonces podré ir arriba. Hay un sospechoso de mi caso ocultándose allí. Después de haberme encerrado aquí, creo que tengo que conocerlo cara a cara. Está bien. Vale, como veis, son criaturas sobrenaturales, todo discurre en Lisboa. Me recuerda un poco por una parte a Hollywood Monsters, ¿no? Porque los personajes son personajes del folclore, ya sabéis, de películas de terror, de la ficción. De hecho, veis aquí que el recepcionista es el hombre invisible. O sea, recuerda mucho a Hollywood Monsters en cuanto a personajes, pero también un poco a The Wolf Among Us, ¿no? Que también son personajes del folclore, personajes fantásticos. Yo creo que, bueno, tiene influencia de ambos en ese... Pero bueno, eso es algo más heredado del cómic, no es propio del juego. El juego lo que hace es adaptar casos del cómic, ¿no? Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vamos a hablar primero con el recepcionista. ¿Cuánto más voy a tener que esperar hasta que saques a ese gordo fuera de la jaula? Estaba pensando en dejarlo ahí dentro. Quizás tú puedas alimentarlo y podamos convertirlo en una atracción, como un zoológico. No le ha hecho gracia. Veo que careces de sentido del humor. En este tema en particular, no lo tengo. Vale. Joder, el dibujo es espectacular, ¿eh? O sea, visualmente... Visualmente es una maravilla. Vale, a ver, el televisor. Vamos a cambiarle... No me deja cambiar, ¿no? A ver... Ahora estoy observando la televisión, no mirándola. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí está Don Mendoza. Creo que no hay, o al menos yo desconozco si hay alguna opción para iluminar o marcar todos los hotspots del escenario. Yo creo que no, al menos no lo he visto. Entonces sí que va a haber que buscar un poco con el puntero. Un gato tuerto embalsamado, fealdad preservada para la posteridad. Qué feo, ¿eh? Vale, ¿qué más? Uy, aquí hay un perrito. A ver. Permíteme traducir, Pizza Boy. Sé cómo hablar perro. Dice que deberías medir tu próximo movimiento porque podría ser el último. ¡Wow, wow! Dice que es un vástago de Cerberos, un demonio verdadero encarnado y te cortará en dos y se alimentará de tus intestinos. ¡Oh, Dios mío, maldito demonio! ¿Esa es la misma boca con la que te limpias tus partes íntimas? Lo que acaba de decir el sabueso es demasiado horrible como para traducirlo. Créeme, te estoy haciendo un favor, Pizza Boy. Ok, puede que tenga que encontrar otra manera de subir. Vale, o sea que ya... Lo primero es que el perro no nos deja subir. Vamos al sótano. A inspeccionar un poquito, a ver. Vale, aquí por aquí. Con esto no puedo hacer nada. Voy a mirar un momento el inventario. No tengo nada en el inventario. Ah, mira. Sí. Vale, desastre del sabueso ayuda a Doc Mendoza a salir de la jaula. Esta es como la libreta con los objetivos. Bueno, esto ayuda. Si no tenemos muy claro qué hacer. Trajes. Vamos a inspeccionar. Una colección de diferentes trajes. Quizás para una fiesta de disfraces. Un camión de juguete. Uy, a ver si se puede coger.
Vale. Finalmente puedo realizar mi sueño de niño de tener un camión de juguete. Hombre, no puedo esperar para llevar a este niño malo a dar un paseo en la caja de arena más cercana. Seré el rey y todos los otros niños querrán jugar conmigo. Esta es mi oportunidad de volverme popular. O puedo ayudar a mi perezoso jefe. Vale, a ver. Esto habrá que usarlo en algún momento. No, bueno, sí, esta opción es para inspeccionar el objeto. Es un juguete, tal vez pueda llevar a gente pequeña. Bueno saberlo. Caldera. Una caldera gigante. Me pregunto si todavía funciona. Ni pienses que voy a recoger eso. Vale. Caldera, caldera. Trajes. Estoy muy cómodo con mi chaqueta. No solo luce genial, tiene mucho espacio en sus bolsillos internos. Vale, o sea que tampoco se puede hacer nada con ello. Pues aquí parece que de momento solo es importante el cochecito de juguete. Bueno, pues vamos para afuera otra vez. Igual hay que ir al cementerio. Estoy pensando, no lo sé. Igual hay que ir al cementerio, a lo mejor encontramos algún hueso y se lo damos al perro. Está todo lleno como de focos de cine. Vale, al cementerio. Está cerrada desde dentro y no puedo trepar esa cerca. Podría dañar mi chaqueta y perder el inventario. Vale. O sea que por ahí no podemos ir. Vale, ¿no hay más cosas por aquí? Buzón. En realidad hay muy pocos objetos o muy pocos hotspots, parece ser, con los que se puede hacer algo. Pero bueno, eso simplifica el asunto. Vamos a ver qué nos dice la gárgola del camión. No tengo un uso para eso. Vale. La niña le va a dar igual. La niña demonio ahí fumando, la tía. Nada. Vale, pues tendremos que volver. Volvemos a recepción, a ver. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Es que no hay mucho en realidad, ¿eh? Aquí hay bebidas, pero no marca nada. ¿Qué más? Ah, espérate. ¿Y si cojo...? Espera. Vale. El gato se puede coger. Vale, se me está ocurriendo poner el gato en el coche. Eso es, y lanzarlo y que el perro salga corriendo detrás del gato. Me parece que va a ser eso. Anda, tira para allá. Bueno, con eso me encargué de eso. Ahora debería ir escaleras arriba y encontrar la manera de liberar a Dog. Vale, pues vamos por arriba. Vale. ¿Qué hay por aquí? Aquí hay una puerta, habitación 419, 420. Esa puerta no sirve y este es el baño. Vamos primero al baño, a ver. Siempre en las aventuras gráficas en los baños suele haber algo útil, siempre. Vale, inodoro. Vamos a ver si lo usa. Se ve tan cómodo, siento que me está llamando. Pero no, tengo que resistirme, tengo una misión en las manos. Vale, aquí cadena, a lo mejor la cadena sí. No sé si ha hecho algo. Vamos a inspeccionar el inodoro. Nada, es lo mismo. Vale, ¿qué más hay por aquí? Estante. Vamos a inspeccionar. El estante está lleno de productos de limpieza y maquillaje. Curiosamente, demasiado maquillaje. Vamos a ver si podemos coger algo. Hay muchísimo maquillaje en el estante, pero no me apetece usarlo. Me gusta cómo me veo en este momento, en HD sin filtro. Vale, y no hay ningún objeto especial, ¿no? Estante, nada. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Bañera, vamos a usarla.
Lo que daría por un rico baño caliente, pero no en esta bañera. La regadera está tan abajo que parece que fue hecha para duendes. Nota para mí. Preguntarle a Doc si los duendes son reales. Vale. Voy a inspeccionarla. Lo que daría por un rico baño caliente... No, esto es lo mismo. Vale. Nos ha dicho lo mismo. Hombre, pues yo... Mi gozo en un pozo. Yo pensaba que iba a haber algo para coger. De momento no. Bueno, vamos a inspeccionar las otras habitaciones. Vamos a inspeccionar la 420. It's locked. Está cerrada. Vamos a la 419. What the? A dead body. ¿Pero qué? ¿Un cadáver? Este debe ser el sospechoso que Doc está buscando. Mean that he actually has ¿Quiere decir eso que de hecho tiene un caso? Cree que esto le había pasado por estar... got real. Esto se volvió demasiado real de repente. Necesito traer a Doc aquí de inmediato. Vale. Vamos a inspeccionar esto. Antes de hablar con Doc... Aquí hay una palanca. Vamos a usarla. Pizza Boy, you lifted the cage. Ajá. Pizza Boy, has levantado la jaula. Digo, te tomó más tiempo del que debería, pero lo lograste. Hey, wait. Espera. ¿Quién eres? Eres tú, pero no puede ser. Tú estás muerto. You're dead. What's going on? ¿Qué está sucediendo? ¿Puedes escucharme? No. La maldición es real. Déjame en paz. No me toques. No te atrevas. Don't touch me. Don't you dare. Hey, dog! What's happening? Oye, down Doc, there? ¿qué sucede ahí abajo? ¿Te encuentras bien? Dog? ¿Doc? Mira, aquí está la muerte de Discworld. The door's closed. I'm Maldición, la puerta está cerrada. Estoy atrapado, necesito salir de aquí. Vale, entonces no puedo salir. ¿Veis? Como decía, hasta aquí la muerte. Yo creo que esto es un homenaje a... O a Grim Fandango podría ser también, o a la muerte de Mundo Disco. Vamos a ver. No sé si tocar la palanca otra vez. Vamos a inspeccionar primero el cadáver. He's too fat. Es demasiado gordo, no creo que pueda cargarlo a ninguna parte. Vamos a... I don't know who. No tengo ninguna idea de quién sea, pero está bien muerto. Chubby doesn't begin to cover the proportions of this dead body. This must have something to Esto seguro tiene que ver con la investigación de Doc. Creía que se había metido en problemas por andar tonteando. Vale, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? La ventana, yo me imagino que tendré que salir por la ventana, pero bueno, quería mirar un poquito... A ver... No. Vamos a usar la ventana. It is technically Es una salida técnicamente, pero no hay nada que amortigüe la caída. cushion my fall. Vale. Ja. It is technically a way out. Es una salida técnicamente... Ah, mira, está ahí el perro con el gato. Vale, ¿qué más hay? Nada, no parece con el cadáver, pero bueno, voy a darle otra vez a la manivela. A ver. I already got dog out of the Ya saqué a Doc de la jaula, ahora necesito bajar. down. Tal vez aquella soga. That rope. ¿Pero qué soga? A ver... Ah, mira, gancho, sí, se puede... So much for Hasta aquí preserving llega el crime preservar la escena del crimen. scene. Oops. Sale disparado. Sorry, dog. Lo siento, perrito. I'm not sorry. No lo siento en absoluto. Bueno, pues ahora sí que puedo salir, ¿no? Ahora sí que tengo un colchón. I guess I could cushion my fall if I fell Esto es humor negro, ¿eh? over. That fell over that devilish hound. Se ha caído el cadáver sobre el perro. Nothing. Venga, allá voy. Ouch. ¡Au! Me raspé la rodilla. Este es un quejica el protagonista, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Doc me necesita. No hay tiempo que perder. Vale, aquí hay un... Ya estoy en el cementerio, claro. Aquí hay una lápida. Antes de salir voy a mirarla. Always held Ella siempre fue muy sofisticada. Hasta ahora se pudre aquí enterrada. Though his reign Aunque su reinado fue breve, él siempre será nuestro jefe. he called everybody Les llamó a todos cagueta, al final lo llenaron de metralleta. Bueno, una rima un poco forzada esa, ¿eh? A ver esta lápida de aquí.
Here should lie the Aquí yace el Ben que se body and soul. ha ahogado, su cuerpo y alma nunca han sido encontrados. Ahí hay una rata ahí. I have no No use tengo for un that. uso para eso. Vale, aquí no puedo coger nada, ¿no? Pues me voy. Hey, the door. ¡Ey! La puerta del cementerio se abría desde dentro. Eso fue conveniente. Vale, eso que ya puedo entrar y salir. Volvemos dentro de recepción. A ver. A ver si Doc ha podido salir de la jaula. Hey, dog! Oye, Doc, ¿estás bien? El recepcionista ya no está. Y Doc tampoco. Damn it! Demonios, Doc desapareció. Realmente desapareció. ¿Qué haré ahora? I do now. Hey, Oigan, chicos, ¿por casualidad vieron a Doc irse del motel? leave the motel. No, but we No, pero te vimos saltar por una ventana. No fue la caída más elegante. fall. Suspiro. Ah, perdón. But I think No sé cómo decirles esto, pero creo que tal vez Doc esté en problemas. ¿Quieres decir en problemas más graves que este? Sí, creo que alguien le secuestró y no tengo idea dónde empezar a buscar. Oh no! Oh no, debe estar muerto. ¿Qué es lo que haremos? Do! don't jump to conclusions. No saques conclusiones apresuradas. Si alguien hubiera intentado matarlo, probablemente lo habría hecho y abandonado el cuerpo. And left the body. He's too heavy. Doc es muy pesado como para andar llevando su peso muerto por todos lados. Put your detectives. Bueno, parece que tendrás que poner a prueba tus habilidades de detective. Solo piensa, ¿qué es lo que Doc haría? He would Él iría consult. a consultarla a ella. Not her. No a ella. ¿Acaso te refieres a...? Uy, y ahora nos vamos de aquí, nos vamos a Chinatown. Bueno, esto era muy sencillo, ¿eh? Los puzzles estos eran... Para mí, siguen siendo introductorios, me da la sensación. ¿Han venido por la señora Chen? ¿Negocios o placer? Necesitamos su ayuda para salvar a nuestro amigo. ¿Negocios? Por favor, esperen aquí. La señora Chen los atenderá en un momento. I don't know why we keep. No sé por qué seguimos viniendo a este lugar. Man, come on. Hombre, vamos, ten algo de respeto por la mujer. Doc siempre la encontró útil y justo ahora ella podría ser capaz de señalarnos en la dirección correcta. Direction. Muy bien, la señora Chen está lista para verlos. I can't trust. No puedo confiar en que guarde silencio, así que iré por mi cuenta. Pues vamos solos, a ver a Chen. Eurico, en tus ojos veo un triste resplandecer. Ven y dime, ¿qué quieres saber? What do you want to know? It's a long. Es una larga historia. Tell me the whole Dime toda la historia en toda su sangrienta gloria. Minutos después, menos mal que no hemos tenido que contar todo porque me quedo sin voz. Doc Mendoza enjaulado. ¿Cómo? Oh, tan vodevil. Pero ¿cómo termina el relato? No te quedes inmóvil. Don't leave standing still. Yeah, I know. Sí, sé que es un poco ridículo, pero eso es lo que pasó. Y cuando regresé, Doc ya no estaba. Swoosh. Please, Yuriko. Por favor, Eurico, ahórrame tu parloteo. Cuenta la historia sin rodeos o conseguirás que mi enojo llegue a su apogeo. Vexed. Sorry. Perdón, la cuestión es, Doc ya no estaba, y el recepcionista tampoco. No había nadie allí, y no sé qué hacer. And I don't know what to do. It seems that Al parecer tus investigaciones y las de Doc entrelazadas están. Para uno hallar, la otra a todo costo deberás descifrar. of the other at any rate. Look for eyes. Busca por aquellos ojos que hayan observado. Usa tus habilidades para que sean develados. Clean. You mean the ¿Te refieres al recepcionista? Pero tampoco sé dónde está. either. Mientras tanto... Uy, ahí va el recepcionista. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? Sonó como si alguien se deslizara fuera del vehículo y se ocultara en algún lugar cercano. Lleva algo pegado a la suela, seguro. Neither. Se habrá quitado el vendaje como es el hombre invisible. El recepcionista es una opción, sí, pero esa no fue mi primera deducción. First guess. I was thinking En about consultar con el muerto estaba pensando, es decir, alguien que es incapaz de haberse fugado. unable to have fled. ¿El muerto? ¿Cómo? Finding Si tu meta es a Doc Mendoza encontrar, profundo en el agujero del conejo debes entrar. the rabbit hole. You don't need to Recurrir a la plegaria o desesperarte no es necesario, pues existe más de una manera para a los muertos localizarlos. Aquí en Chinatown, un libro de hechizos encontrar debes, que por un instante tu alma a los muertos atar puede. your soul to deads can bind.
Find all Encontrar todos los ingredientes debes, engañar no te dejes y los resultados serán sorprendentes. mind. Only for 69. Solo por... Joder. I don't have any kind of. No tengo esa clase de dinero, no poseo ninguna clase de dinero, solo soy un aprendiz. Entonces te deseo la mejor de las suertes. ¿Puedes al menos decirme qué ingredientes necesito? Draw a Debes dibujar un círculo en el suelo, sin un viaje sano safe and y, sano y salvo. Joder, perdón. I would rather use Algo de tiza yo preferiría usar y escucharía antes de hablar. of talk than a candle. Luego una vela de agradable aroma pondrá tu mente en un ensoñador coma. Dream like coma. Coma? ¿Coma? Esta idea me está gustando cada vez menos. Add a silver Agrega una cadena de plata a tu colección. Esta te concederá una gran protección. protection. From the book, you Del libro en voz alta deberás leer para casi ahí encontrarte y hacerme enorgullecer. Joder, que rimas más forzadas, ¿eh? Debes tirar una pizca de pólvora para iluminar la alcoba y finalizar la obra. and finish the show. Okay. Bueno, resumiendo, encontró al recepcionista y al libro de hechizos, un pedazo de tiza, una cadena de plata, una vela aromática y un poco de pólvora. Lo tengo. Got it. Don't be scared to give me En llamarme no temas, si las dudas te aquejan, a mí regresa. doubt. Oh, one more thing. Oh, una cosa, ¿sí? Peligroso es solo ir. Toma, esto es para ti. Take this. ¿Qué me ha dado? Teaser? Un taser. Someone but me. Un caso que alguien a excepción de mí quisiera besarte a ti. Gracias. Bye for now, I guess. Adiós. Difícil leerlo esto. Va rápido, ¿eh? Vale. Pues típico puzzle de encontrar ingredientes o partes de un todo. Esto, en un montón de aventuras gráficas, esto se lleva dando desde hace décadas. Vale, tenemos aquí el taser. La libreta, un momentito. Vale. Libro de hechizos, pólvora, vela aromática, cadena de plata, tiza. Y encuentra al recepcionista. Pues... A ver, ¿hay algo por aquí que pueda coger? Pone señora Chen, pero esto parece un señor, yo no sé. Miss Chen? Ask what you must Pregunta lo que debes preguntar, en tu misión te habré de ayudar. ask. Nada. Como estoy grabando, para no enrollarme mucho, luego ya cuando siga jugando por mi cuenta le preguntaré todo, pero que si no, me voy a agotar aquí de leer. Vale, pues nada, vamos a ir fuera. Además vamos a estar, nada, 5, 10 minutitos como mucho, ya que llevamos un ratito y habéis visto el comienzo del juego y cómo se ve y las mecánicas ya estáis viendo que son súper clásicas, no tiene mayor misterio, point and click de toda la vida. Vale, aquí no podemos ir, ¿no? Sí habíamos visto al, creo que al recepcionista fugarse por este callejón. Vale, a ver. Este parece Lobezno. Dancing with myself. Montón de basura. I know that dog Sé que The Dog pay me, no me paga, pero aún así no estoy buscando a través de esa grasienta basura. trash. Y no, bueno, coge algo, ¿no? Oyster pails that Son un montón de cajas de comida que solían tener fideos dentro. Lucen un poco grasientos. Vale. Insiste mucho en el tema de la grasa. Vale. Aquí hay una máscara de dragón. I wonder how much. Me pregunto qué pensarán los monstruos de nuestros disfraces. ¿Cómo me sentiría si viera a una persona con una máscara de Eurico? No la puedo coger, ¿no? Me imagino. A ver. I have no use for that. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay una puerta, pero no se puede hacer nada. Es que en realidad no hay muchos hotspots, ¿eh? O sea, en realidad, si veis, yo estoy pasando el puntero bastante por todo el escenario y no... Bulto de vendajes, mira, esto sí. Yuck. These bandits Estos are vendajes están todos grasosos y pegajosos y huelen como a tallarines. Noodles. But Pero parece haber algo envuelto debajo de ellos. a box of Una caja de cerillas del Motel Romero. Hotel Romero? This must belong to the missing receptionist. Esto pertenece al recepcionista. Eso es. Debo encontrarlo y descubrir la verdad, así sea que esté detrás de la desaparición de Dog o no. Vale, vamos a inspeccionar. Motel Romero's matches. It doesn't look like a place with. Vale.
Pues yo creo que eso era importante, pero aquí no parece que haya nada más. Por aquí ha tenido que pasar el recepcionista, sí o sí. Vale, vamos a salir fuera. Tienda de empeños. Venga, vamos a la tienda de empeños. ¿No puedes correr o qué? Uy, qué lento va. Hey, open up! What's the pass? ¿Cuál es la contraseña? Shen sent. Chen me envió. Entra, cerdo entrenado. Come in, you trained pig. Ah, esto es un homenaje a Gremlins, claro. Esta es como la tienda del señor Chen, creo que se llama, no sé si se llamaba Chen también, no me acuerdo. El señor chino que tiene a Gizmo. Lo que pasa es que aquí han puesto a un gremlin verde. Esto es Regreso al Futuro, las zapatillas. Bueno, ya sabéis, un montón de homenajes a la cultura pop, I wonder if they'd que es algo ya prácticamente común y obligatorio en casi todas las aventuras gráficas. A veces se pasan con las referencias, ¿eh? Es como demasiado repetitivo. Vale, a ver, antes de hablar... Ah, mira, libro de hechizos. No me va a dejar cogerlo, seguro. It'll come in handy. Ah, pues sí. Take a glance now. Write down what I need. Debería echar un vistazo ahora, tomar nota de lo que necesito. I said buy it. With my salary. Good one, Eureka. Good one. Pues me ha dejado cogerlo así gratis. Bueno, pues ya está. That window leads to the street. Esta ventana da la... Ay, mira, aquí está Alf. Esta cabeza disecada es de Alf. A ver. Vamos a hablar con el dueño. Ah, mira, cadena de plata, que esta también me hace falta. It says there that the Ahí dice que la cadena está hecha de plata. You better Sí, believe más vale que lo creas, chico. Y no puedo cogerla, ¿no? that's behind glass. Está dentro del vidrio, no creo que pueda salirme con la mía. Vamos a hablar con él. Bueno. ¿Qué es lo que trae a un sobre evolucionando chimpancé como tú a un lugar como este? I'm looking for a book. Estoy buscando un libro. Tal vez haya escuchado de él. Dice cómo contactarse con los fantasmas. Quizá lo tenga, quizás no. Puede refrescar mi memoria si es que entiende. freshman. Si es que entendé. Vale, que está claro. El juego es argentino. I have no money. No tengo dinero. No deal. Okay. Si no hay dinero, Look around if that's not a problem. No biggie. no hay problema. Pero no te pienses siquiera en llevarte alguna cosa de mi cosa. Taking any of my stuff. Vale. Pues no te hace falta dinero. No hay nada así más interesante por aquí, ¿no? Bueno, por lo menos tenemos el libro de hechizos. ¡Eh! No me deja. Going. Give. Ah, vale. Sorry. Men are from Mars. Los hombres son de Marte, los fantasmas están por todos lados. Tu mejor guía con cualquier receta posible para contactarte con el otro mundo. That's the book I need. Vale, entonces no me deja salir con el libro. Típico, voy a tener que darle el cambiazo. Esto también es algo muy típico en algunas aventuras. Have a nice day. Vale, quiere dinero y necesito algo para darle el cambiazo, me imagino, por el libro. Bye for Gracias. now, I guess. Adiós. Mira, vamos a hablar con este y lo vamos a dejar ya por aquí, que ya llevamos un buen rato. Can I have some fire? ¿Puede darme unos fuegos artificiales, señor? Seguro, puedes tener todos los que quieras, en tanto y en cuanto pagues por ellos. No tengo dinero, como que nada. El objeto dinero está ausente en mi inventario. Then piss off. Entonces, lárgate. Pues ya está. Más diálogo no hay. Pues necesito... A ver, surf. O sea, la ciudad es grande. Vale. Aquí hay más, aquí hay más. Bueno, no me voy a poner ahora a hablar con todo el mundo, que ya lo vamos a ir dejando, pero dejadme que recorra un poco esta parte. Norte. Ahí me imagino que volvemos a la calle principal. Aquí hay varios puestos chinos. Ladrillo viejo. Vale. Pozo. Bueno. Lo dicho.
lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos un buen rato. Y nada, gracias por haber elegido este juego, porque yo no lo conocía. O sea, cuando lo vi en las ofertas de Steam, me llamó mucho la atención, no solo por lo rebajado que estaba tirado de precio, sino sobre todo visualmente me entró mucho por los ojos. Luego, claro, tampoco conocía las novelas gráficas o cómics en los que se basa este juego. Luego estuve buscando un poquito y la verdad es que es súper interesante, ¿no? Así que nada, os agradezco haber elegido este juego, ya que me llamaba mucho la atención, y ya lo voy a continuar por mi cuenta. Como os dije, como os prometí, este vídeo iba a ser solo de primeros pasos, del inicio del juego. Así que si os gusta, os interesa, pues podéis jugarlos vosotros sin ningún problema. Así que nada, daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Dadle al like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo hacéis ya y compartid este contenido con amigos o familiares a los que también les gusten las aventuras gráficas. Y no os olvidéis que os podéis hacer ya también miembros del canal con el botón de unirse que está aquí debajo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!